Es una alegría muy especial poder estar nuevamente con ustedes a través de este canal con un propósito específico: dar comienzo el día de hoy a un nuevo tema. Y este tema le vamos a poner el nombre Creados para alabarle. Creados para alabarle. Tiene que ver con la alabanza, pero permítanme decir algunas cosas, porque yo creo que este es un tema que la mayoría de ustedes ha hablado, ha oído, ha escuchado, le han enseñado, pero permítanme hacer algo esta vez que es diferente. Voy a enfocar la perspectiva de la alabanza no desde el punto de vista de un grupo musical o el tiempo que invertimos en cualquier iglesia alabando el nombre del Señor, porque ahora hemos sido limitados por eso por causa de la pandemia. Pero permítanme decir algo, la Biblia tiene algo bien interesante, siempre va de lo pequeño a lo grande, siempre va de un punto de partida hacia abarcar mucho más cosas. Así que el punto de partida no es toda la comunidad conjunta, sino que es cada persona individual. De esta manera yo podría decirles que la alabanza es cuando sucede en la iglesia, es la unión de lo que cada persona aporta. Y yo creo que ese es un aspecto vital de mucha importancia, porque el punto de partida es individual, y en la Biblia vamos a encontrar que es individual. Pero se expresa cuando todos nos reunimos como uno solo, participando todos nosotros de lo que Dios tiene. Entonces, la primera cosa que yo quiero mencionar en esta ocasión tiene que ver con lo que la Biblia enseña sobre este tema y cómo esto tiene un enfoque totalmente personal, aunque en muchos casos aparece en sentido plural. Siempre es dirigido a cada uno de nosotros en primer lugar. Uno de los textos más valiosos que yo he leído del Nuevo Testamento es el capítulo 1 y versículos 3 al 14 de la epístola de Pablo a los Efesios. Es probablemente uno de los capítulos más importantes que tienen que ver, número uno, con el plan de Dios para nuestra vida, con el propósito para cada uno de nosotros también. Tiene que ver con todos los regalos que Dios nos ha dado y tiene que ver con la propia naturaleza del corazón de Dios. Entonces, si nosotros miramos que eso es algo sumamente especial, lo único que va a brotar en nuestro corazón es una alabanza sincera. Porque déjenme decirles, el principio de la alabanza, a manera de una definición rápida, la alabanza es la secta a exaltación de Dios. Pero exaltación de Dios principalmente por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que aquí en el capítulo 3 de Efesios nosotros encontramos algo bien interesante. Habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todas las grandezas que Dios nos ha regalado. Y como Dios nos ha regalado todas estas cosas, nosotros estamos siendo bendecidos de una manera sobrenatural que, déjenme decirles, no tengo palabras para explicar la grandeza de Dios con las cosas que ha dispuesto para nosotros. Pero quisiera leer el texto que se encuentra aquí, precisamente en Efesios capítulo 1, empezando en el verso 3, y dice así: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria.
que nos ha concedido en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo de reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. La primera cosa es que en este pequeño pasaje Pablo habla 3 veces concretamente de que nuestra naturaleza es para alabar a Dios. Y es una respuesta a lo que Dios ha hecho. A mí me emociona esto, ¿saben ustedes? Me emociona por una sencilla razón. Porque lo que Dios ha hecho por nosotros es tan importante que lo único que podemos nosotros es dar gracias, es decir, Señor, exaltamos tu nombre. ¿Cómo te fuiste a fijar en nosotros? Ese es el punto focal de todo esto. Pero fíjense ustedes cómo empieza este pasaje. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, y nos escogió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Déjenme tocar un poquito esto, porque a veces nos cuesta comprender la inmensidad de estas palabras. Está diciendo que antes que Dios concibiera la creación de un mundo, nosotros ya estábamos en el corazón de Dios. Dios ya nos había elegido, escogido y apartado para su gloria. Y eso nosotros no podemos hacerlo a un lado. Por lo tanto, nosotros debemos saber que el diseño de Dios para nuestra vida y el hecho de que Dios nos ha llamado a nosotros para que nuestra vida sea una vida que alabe su nombre, esto nos recuerda a nosotros que aún antes de la creación del mundo ya estábamos en el corazón de Dios. Si queremos decirlo en un tono de mejor entendimiento, estábamos en el vientre de Dios antes de darnos a luz. Y entonces habla de que Dios nos escogió, pero no solo nos escogió, nos bendijo. La bendición de Dios llegó a nosotros de tal manera que es previa a la creación. Somos bendición celestial desde antes de la creación del mundo. Fuimos adoptados hijos por medio de Jesucristo. Es la salvación. Nosotros fuimos llamados por Dios, escogidos por Dios para poder hacer aquellas cosas que Dios quiere que sean hechas. Y obviamente el Evangelio llega a nosotros para que seamos adoptados como hijos de Dios, para que seamos santos y sin mancha. Fíjense ustedes que en un mundo pecador, en un mundo tan lleno de problemas y lleno de pecados, Dios ha tomado a una sección de este mundo por medio de la predicación del Evangelio para que los hombres lleguemos al conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Y este conocimiento es uno de los regalos más grandes. Pero fíjense ustedes que cuando habla de que para que seamos santos y sin mancha, está hablando de la iglesia, los cristianos, cada uno de nosotros, como contrapuesto al mundo. En tanto que el mundo es pecador, Dios nos llama a nosotros para ser santos y sin mancha.
Es decir, nos aparta, nos separa. Como Él es diferente, así quiere que nosotros seamos diferentes. Nuestra vida está puesta en esos términos. Pablo se ocupa de enseñarnos estas pequeñas cosas para que nosotros nos demos cuenta de algo vital. Yo creo que no podemos nosotros separar del amor de Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Adoptados hijos de Él. Miren, no somos criaturas que habitan este mundo. Éramos criaturas creadas por Dios, ciertamente. Pero Él decidió hacernos hijos a través de la fe en Jesucristo. Eso es emocionante, es verdadero. ¿Pero para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es esto en las manos de Dios, para que nosotros seamos gente que vive para exaltarle. Y déjenme decirles algo, la alabanza es la exaltación de Dios no solo con nuestras palabras, es la exaltación de Dios con nuestra manera de vivir. Y eso creo que es muy importante, porque cuando hablamos nosotros de alabanza, estamos hablando de poner a Dios en su trono, de reconocerlo como el Creador, como el Señor, como el que nos bendijo, el que nos tuvo en su vientre antes de la creación del mundo, como el que nos dio bendición celestial en Cristo Jesús, como aquel que nos adoptó de hijos, nos escogió para ser suyos, para ser puros y santos y sin mancha. Es emocionante, déjame decirle, a mí me emociona. Solo llevo mi mente a lo que aquí se está hablando y me cuesta entender cómo Dios me pudo tener en su corazón, en su vientre, digámoslo así, desde antes de que el mundo existiera. Dios nos había escogido ya, Dios nos había seleccionado para ser sus hijos. Y eso trae una cosa clave para nosotros. Esa cosa clave tiene que ver con un punto que no podemos pasar por alto. Que eso nos trae a nosotros con cierta obligación de exaltar el nombre de Dios. Fíjense que si alguien nos hace un favor, si alguien hace algo en favor nuestro, nosotros vamos a decir, qué bueno es este amigo o esta persona, qué bien que nos hizo. Pero oigan ustedes todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es importante que miremos que a Dios se le exalta, no solo con las palabras, no solo con los cantos, sino también con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con nuestro trato a nuestros semejantes. Por eso Dios es algo especial para nosotros. Hay algo clave aquí, porque a veces nos cuesta entender. Estamos hablando de ser santos y sin mancha. Pero resulta que Dios en Jesucristo nos brindó el perdón de los pecados a través del arrepentimiento. Nos brinda el perdón de nuestros pecados. No importa lo que nosotros hayamos hecho en el pasado, Dios viene y empieza a trabajar en nosotros para transformar nuestra vida en una vida totalmente agradable a Dios. Por eso más adelante vamos a ver de lo que es la alabanza que agrada a Dios, la alabanza que honra a Dios. Y eso es muy importante, porque tiene que ver con nuestra vida diaria, tiene que ver con lo que nosotros hacemos cada día. Que nos levantemos cada mañana dándole alabanzas a Dios y exaltando su nombre por la vida que nos ha dado, por el descanso que nos dio, por el nuevo día y la nueva oportunidad de amarle y de recibir sus bendiciones y caminar plenamente con Él. Nos perdonó y nos redimió. Fíjense que la palabra redención tiene un sentido de libertad de esclavitud. Y esa palabra básicamente nos habla de que de alguna manera nosotros estuvimos esclavizados por el pecado. Estuvimos esclavizados por las tendencias pecaminosas de nuestro propio corazón. Eso significa que nosotros tampoco merecemos las cosas. Nosotros no merecemos esa bendición. Nosotros no merecemos todo lo que Dios nos ha dado. Pero en su inmensa misericordia, lo que Dios ha hecho es algo sobrenatural.
Es algo que va más allá de la capacidad aún de pensar de nosotros mismos. Por esa razón, yo estoy convencido plenamente de que Dios tiene algo de misericordia, de amor y de restauración para la vida de todos. Y si Dios está haciendo eso, ¿quiénes somos nosotros para negarle la alabanza y la adoración que Dios merece? Es un asunto personal, es el asunto de que esto debe estar metido en nuestro corazón desde un principio, esto debe estar metido en nuestra vida como algo natural que brota de gratitud, de acción de gracias, de amor por Dios. La redención significa que Dios nos perdonó los pecados, que nos liberó a nosotros de la carga de esclavos del pecado y nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús. Eso es verdaderamente emocionante. Y permítanme decirles, además de eso, Dios nos ha dado una capacidad intelectual, lo voy a poner así, a nuestra vida. Es decir, nos da sabiduría. Él ha puesto en nosotros sabiduría. Y si nos falta, el apóstol Santiago dice, y aquel que cree que tiene poca sabiduría, pídale a Dios y le dará abundantemente sabiduría. Dios está dispuesto a dar. Pero ¿para qué somos sabios? Para poder discernir y entender que todo lo que Dios significa para nosotros debe ser reconocido en nuestro corazón. Déjenme explicar esto. Es que hay un pequeño problema en nuestra vida. Y ese pequeño problema tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con que nosotros, al no entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno, al no entender eso, entonces nosotros tenemos un problema. ¿Cómo vamos a alabar a un Dios que no sabemos si nos ama, que no sabemos si está con nosotros, que no sabemos que diseñó a Jesucristo en este mundo para que nosotros fuéramos salvos? Si nosotros no entendemos quién es Jesús, entonces no hay un sincero entregarse en alabanza a Dios. Pero sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que Él está con nosotros, que Él nos ha llamado para bendecirnos. Y aquel que se siente abrumado por tanta cosa que Dios nos da, solo tiene una cosa en su corazón: alabar la gloria de su nombre. Me parece a mí que estamos delante de una de las cosas más significativas. Por eso digo yo que este capítulo 1 de Efesios es probablemente el capítulo que más nos habla de nuestra propia identidad, de nuestra propia naturaleza. Fuimos creados para alabar a Dios. Pero también fuimos creados porque ya estábamos en Dios. Y Él nos dio la vida, pero nos dio nueva vida en Jesucristo. Entonces eso es un motivo poderoso. Fíjense que hay otras cosas más. No se queda aquí. Y creo que no voy a detenerme mucho tiempo por las limitaciones de tiempo que tenemos, pero déjenme decirles algo. Hay algunos puntos más importantes todavía que nosotros debemos ver. Fíjense que todo empieza, en este capítulo, todo empieza desde la eternidad, cuando Dios nos tiene a nosotros en su corazón. Pero después de que hemos hablado lo que hemos hablado, todo eso para alabanza de su gloria, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Hay algo que voy a mencionar ahorita. No solo empieza antes de la creación, sino que ahora nos lanza después de la creación. Somos herederos, tenemos herencia. Cuando Dios venga a este mundo a darle el merecido a cada quien según sus obras, según su creencia, según su fe, o su poca fe, Dios nos ha escogido a nosotros por haber entregado nuestra vida a Jesucristo.
y nos hizo herederos, herederos de todo lo que Dios tiene prometido para toda la eternidad. En otras palabras, déjenme decirles, somos herederos del reino celestial. Somos herederos como hijos. Los hijos heredan de los padres. Dios nos da en herencia su reino. ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. Fíjense ustedes qué interesante. Todo lo que nosotros somos es para alabarle. Pero ahora resulta, todo lo que nosotros vamos a llegar a ser es motivo de alabanza. Todo se conjunta en una sola cosa y nosotros nos lanzamos a glorificar el nombre de Dios. Así que una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza cierta, una esperanza verdadera y estamos viviendo en este momento en la esperanza, no solo de que Cristo volverá, estamos viviendo que al venir Cristo seremos tomados por Él y habitaremos con Él en su reino eterno por toda la eternidad. Entonces ahora estamos puestos en esto. Ahora quiero todavía, porque este capítulo o esta sección de Efesios tiene algo que lo cierra, que lo marca. Y dice aquí, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Quiero decir algo, aunque muchísimas veces hablamos de que en Apocalipsis se habla de que se le va a poner un sello a los cristianos. Creo que, y un sello también de los hijos del diablo, pero déjenme decirles, nosotros ya estamos sellados. Una vez que el Espíritu viene, nosotros estamos sellados, estamos apartados por Dios y para Dios. Lo cual nos muestra que este es uno de los puntos sobresalientes de todo lo que Dios está haciendo. Viene y nos establece una herencia. Después de la herencia nos establece también una esperanza. Las cosas se van a cumplir, pero para que pensemos que no es simplemente algo que está prometido, dice, ya pagó el enganche, pongámoslo en esos términos, ya pagó el enganche. Y el enganche es el Espíritu Santo en nosotros, es su sello. Tenemos el sello de Dios. A mí no me interesa si se me mira o si no se me mira. Dios lo mira, porque Él me lo dio y Él sabe lo que tengo en mi corazón. Y Él sabe lo que Él ha hecho en mi vida. Él conoce nuestra naturaleza. Así que es importante que nosotros tengamos conciencia también de la obra del Espíritu Santo. Es el sello por medio del cual Dios nos garantiza que somos herederos del reino, siempre y cuando caminemos en una alabanza para su gloria. Fíjense ustedes que dice que este Espíritu Santo nos garantiza la herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Llega la redención final, es decir, cuando vayamos a la presencia de Dios con cuerpos glorificados, renovados y ya sin padecer sufrimiento. Y Dios nos da esto para que seamos el pueblo para alabanza de su gloria. Aquí termina la porción. Pero déjenme decirles, este pasaje nos trae desde la eternidad, nos pone las funciones y las bendiciones que nosotros tenemos, y después nos marca la herencia y nos mira hacia el futuro, hacia la esperanza, y nos sella para que estemos convencidos de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué alabarle? Porque en la alabanza nosotros le devolvemos a Dios en gratitud todo lo que Él nos ha dado. Obviamente no se puede pagar. No se puede pagar, pero gracias a Él por las bendiciones que nos da y por la confianza que tenemos. Esa confianza es lo que nos lleva a nosotros a alzar nuestras manos y decirle a Dios, Señor, yo exalto tu nombre, te alabo, porque tú has sido el Rey de Reyes y Señor de Señores para nuestra vida, y habitaremos contigo por siempre jamás. Padre, gracias por eso. Yo te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, porque siembra en el corazón de todos los que están oyendo y de todo tu pueblo
la gratitud por todo lo que has hecho por nosotros y la gratitud por el sello que tenemos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y nos vemos al próximo programa.